Una vez más nos encontramos con ustedes por este medio para estudiar la palabra de Dios. Este es tu canal de estudios bíblicos, la Biblia habla. Estamos agradecidos a cada uno de los que se han suscrito a nuestro canal, aquellos que apoyan compartiendo los videos, no dejes de compartirlos. Pedimos también la bendición para cada uno de ustedes que siguen esta humilde tarea que es la de predicar la verdad de acuerdo a cómo están las escrituras y no nuestras opiniones. Estamos muy agradecidos a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido y especialmente por los 125 suscriptores que tenemos. Ya llevamos filmando 2 años. Yo no pensé que iba a lograr esta buena tarea, que poder llevarla a cabo, mejor dicho, esta buena tarea. Por la gracia de Dios estamos caminando despacito, pero caminamos, y eso me alienta a seguir adelante, me alienta que ustedes compartan nuestros videos, que ustedes me escriban también, que compartan esta inquietud de predicar la verdad de Dios a otros y poder ustedes utilizar estos videos también para la predicación del Evangelio, porque ese es el cometido, ni más ni menos, que es ayudar a terminar la obra de predicar la verdad a todo el mundo. Muy bien, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que le des like, que active la campanita para recibir nuestros videos, y vamos a comenzar el estudio del día de hoy, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Estamos estudiando el mensaje de Dios a las 7 iglesias. Las iglesias, recordamos que eran periodos históricos del pueblo de Dios. Por lo tanto, esos mensajes tenían que ver con lo que pasaba en esa iglesia, que era símbolo de lo que pasaría en el tiempo del pueblo de Dios. Vamos entonces a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas, a poner nuestro corazón en contacto con el cielo y nuestra mente también, para permitir que Dios dirija el estudio en esta hora y eleve nuestras mentes hacia el trono de la gracia y nos dé entendimiento. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, tu misericordia, te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos regalas durante este tiempo que estamos viviendo. Gracias porque nos encontramos con salud. Esperemos, hermanos, Señor, que nuestros hermanos que están también viendo estos videos puedan ellos también encontrarse bien de salud. Los depositamos en tus manos. También depositamos este estudio en tus manos, Señor, para que tú lo dirijas, para que ilumines mi mente y mi boca, para que hable palabras solamente que sean de inspiración tuya. Gracias, Señor, por tu bondad infinita. Bendice a cada uno de los que se han suscrito a nuestro canal. Bendice, Señor, esta humilde tarea que es para predicar la verdad y no hay otro fin. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido. En tus manos nos encomendamos, bondadoso Padre, encomendamos el estudio en esta hora por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estuvimos estudiando hasta aquí las primeras iglesias de las 7, en las cuales vimos la primera iglesia, que era la iglesia de aquel caballo blanco que salía venciendo para vencer, que era el periodo apostólico de la iglesia cristiana. Después empezamos a ver cómo poco a poco, con el lapso del paso del tiempo, el mensaje puro de esa iglesia pura, blanca, se fue contaminando con pequeñas cosas que se fueron descuidando, y aquí en esta iglesia de Tiatira vemos la consumación del error más grande que podemos tener, que es mezclar lo santo con lo profano. Aquí vemos ya en este periodo de la iglesia de Tiatira cómo el mundo se mete dentro de la iglesia, cómo la iglesia se acerca al Estado, cómo el Estado dirige ahora sí las cosas eclesiásticas que no tienen nada que ver, y sin embargo corrompen la verdad de Dios a tal punto que confunden lo santo con lo profano, y ya no hay
una vislumbre de la verdad de Dios en este periodo de la iglesia. Vamos entonces a abrir nuestra palabra de Dios y vamos a leer los pasajes de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, y vamos a prestar atención, como hemos hecho en los estudios anteriores, prestar atención a cada texto de el estudio. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego. Recordemos que los encabezados tenían mucho que ver con el mensaje a esa iglesia. En este caso, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, dice estas cosas. Este encabezado tenemos que prestarle mucha atención porque tiene mucho que ver el tema y qué es lo que pasaba en ese periodo de la iglesia para que Jesús tenga que encabezar el mensaje al ángel de esa iglesia, que pasaba esto en esa iglesia. Y él veía lo que pasaba. Entonces por eso él dice que tiene sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Como llama de fuego. Bien, dice el versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad. ¿Y cómo, hermano Alejandro, tú me dices que es una iglesia apóstata y acá me dices que él conoce que es una iglesia fiel? Es como que te desmientes, hermano Alejandro. Vamos despacio, vamos despacio. Dice, tu servicio y tu perseverancia y tus últimas obras son mejores que las primeras. Aquí entra el tema de la fidelidad, en aquellas últimas obras. ¿Por qué? Lo veremos con el transcurso del estudio. Versículo 20. Y aquí encontramos ya el centro neurálgico del tema de la iglesia de Tiatira. Sin embargo, tengo unas cosas en contra de ti, que toleras a la mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer los sacrificios a los ídolos. Les he dado tiempo para que se arrepientan y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. He aquí yo he hecho en cama a los que con ella adulteran, y en grande tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras, de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a los demás en Tiatira, al remanente de Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las profundidades de las cosas secretas de Satanás, como se las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, y así como también yo he recibido de mi Padre. Además, yo le daré una estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y vamos analizando texto por texto. Vayamos como hicimos en las lecciones anteriores. Empezamos ya con el encabezado, lo hemos pasado. Y vayamos al versículo 19, dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. ¿Por qué? Porque esta es otra etapa de Tiatira. La primera etapa de Tiatira era la etapa de oscurantismo, de permitir que Jezabel... ¿Quién era Jezabel? Ya pasaremos a eso, a ver quién era Jezabel, qué es lo que hacía Jezabel, qué simboliza Jezabel en esta etapa, porque en esta etapa Jezabel ya estaba muerta, la Jezabel literal estaba muerta, pero sin embargo
lo que hacía esta Jezabel simbolizaba a lo que pasaría luego en el periodo de la iglesia de Tiatira, que logró oscurecer la verdad de Dios, así como en los tiempos del rey Acab. Nos vamos a adelantarnos a eso, ya avanzaremos, trataremos de hacerlo rápido porque no queremos hacer muy largo el video. Entonces vayamos a analizar el versículo 19. Dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Las primeras obras en la iglesia de Tiatira eran una obra de oscurantismo, la primera fase de oscurantismo. Pero durante el periodo de oscurantismo hubo un grupo de un remanente de Dios, un grupo que a pesar del oscurantismo se mantuvo fiel a Dios. Siempre Dios tuvo un remanente a través de toda la historia, siempre. En este caso y en este periodo histórico, porque recordemos que son periodos históricos, en este caso eran los valdenses, los albigenses, ese grupo que se mantuvo fiel a Dios y que sus obras eran mejores que las de las primeras de la iglesia de las otras iglesias que vinieron después de aquella que era el caballo blanco que salía venciendo para vencer, ¿verdad? Entonces, ya en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, se había permitido que el mundo se cole a la iglesia, ¿verdad? Constantino el Grande se había convertido al cristianismo y había traído para unificación del cristianismo con el paganismo, o sea, para conquistar el paganismo, había permitido que el paganismo trajera sus pensamientos y sus filosofías al seno de la iglesia. Entonces la corrompió a la iglesia, mezcló la doctrina del paganismo con la verdad de Dios y hizo una religión a la manera del Estado romano, ¿verdad? Y se le llamó el cristianismo. Pero nada que ver con esa primera iglesia que hemos visto, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, nada que ver. Sin embargo, Dios también tenía su grupo de fieles allí. Pero en Tiatira era el periodo de oscurantismo de la Edad Media, desde el año 538 hasta el año es el 1798, desde el 538 a 1798 es el periodo que abarca la iglesia de Tiatira. Es un periodo de oscurantismo, pero también de un remanente fiel que eran los hermanos valdenses, los albigenses y otros también que se mantenían fieles a Dios. Muy bien. Versículo 20. Entonces entendemos el por qué habla aquí de que era una iglesia fiel. Sí, había un remanente fiel dentro de Tiatira, del período de la iglesia de Tiatira, no de la iglesia en Tiatira. Son dos cosas distintas. La iglesia de Tiatira simboliza un periodo histórico. En ese periodo histórico, las primeras obras de Tiatira eran de oscuridad total, pero las últimas obras eran las que Dios valoraba, porque le habían salido un grupo de un remanente fiel, que eran estos grupos, los hermanos valdenses, los albigenses y otros más, que también eran los que Dios veía con agrado, que estaban dentro de este periodo histórico de la edad en la iglesia de Tiatira. Muy bien, versículo 20. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a una mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer sacrificio de los ídolos. Dice, pero hermano Alejandro, Jezabel ya estaba muerta, ¿y cómo entra en el periodo histórico? Porque es un libro simbólico, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro simbólico. Entonces, entendiendo que es un libro simbólico, ¿cómo encajamos a esta Jezabel del tiempo del antiguo Israel, en tiempos del profeta Elías y del rey Acab,
que fue el peor rey que pudo haber tenido Israel. De todos los reyes, Acab fue el peor, dice la Escritura. Y esta mujer, Jezabel, era hija de un sacerdote de Baal. Un sacerdote de Baal. ¿Y quién era Baal? Baal era el dios de los cananeos. Era el dios de los cananeos. Y ese Baal, que significa Señor, tenía su adoración. Y tenía también a su esposa, que era Astarte. Y esta Jezabel, como mujer, era sacerdotisa de Astarte. Que Astarte era nada más y nada menos que la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Y esta diosa de la fertilidad tenía sus festividades, su fecha de adoración o de culto, como se hace hoy día, ¿no es cierto? Hoy día es el día de mi santo, dicen, hoy es el día de tu santo, mañana es el del otro, y qué sé yo. Bueno, así era en aquellos tiempos, en las antiguas religiones babilónicas, que tenían a deidades y les hacían festividades a esas deidades. Y las festividades a Astarte, a Acera, a Diana y a otras tantas que eran exactamente las mismas, con otros nombres, pero eran exactamente las mismas. Estas festividades, sobre todo a esta diosa de la fertilidad, eran fiestas en donde se valía de toda la actividad sexual habida y por haber. Era el día de la fertilidad. Así que todo era válido en esta fecha de adoración a estas deidades. Y Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y era sacerdotisa, no de Baal, sino de Acera o Astarte o Diana, o pongamos el nombre que quieran ponerle de acuerdo con el imperio que gobernaba. Y los romanos tomaron todas esas deidades para ellos y hacían sus festividades a esas deidades, como lo hacían los antiguos cananeos, como lo hacían los babilonios y como hacían también el paganismo en general. Muy bien, entendemos esto. La Biblia nos habla, el Apocalipsis nos habla de Jezabel, porque nos lleva a aquella persona que indujo a Acab, rey de Israel judío, a cometer todo tipo de impurezas al Dios verdadero. Ella era sacerdotisa y tenía sus sacerdotes a Baal pagados por ella, mantenidos por el Estado. Acab les pagaba su sueldo. Hay alguna similitud con alguna denominación de hoy día, ¿verdad? Que son pagados por el Estado. Claro que sí, porque es la misma religión pagada por el Estado, que hoy se llama cristianismo y es la iglesia popular. Bueno, a eso nos estamos refiriendo, a esa religión que tomó del cristianismo más el paganismo, hizo un sumum y allí surge el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo que Dios matará con el espíritu de su boca. Este es el período del surgimiento de los papas, es el período de supremacía papal, como quien puede decir, ¿verdad? Es el período donde la iglesia enseñaba a fornicar, a mezclar doctrina falsa con doctrina verdadera, porque eso es fornicación espiritual. Mezclar la verdad con el error para Dios es fornicación espiritual. Y esta persona, Jezabel, lo hizo con el rey Acab, que era judío, era de la religión verdadera, y lo indujo y lo sedujo a adorar a Baal, a Acera, a Astarte. ¿Por qué? Porque eran festividades muy llamativas, sobre todo de índole de inmoralidad sexual. Terrible, yo no quiero entrar en este tema.
Si quieres saber más de este tema, pues investiga Primera de Reyes, y allí tú encontrarás qué es lo que hacía esta mujer y y cómo llevó a la ruina a todos los hombres que estaban en el pueblo. De tal manera que Dios se tuvo que levantar un profeta Elías, ¿verdad? Y para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y Elías volverá, dice Malaquías. Elías volverá cuando se vuelva a repetir esto de el oscurantismo que tuvo su primer apogeo en la Edad Media. Y luego tuvo un periodo de herida de muerte, que también está descrito en el mensaje a Tiatira. ¿A dónde está descrito que esta iglesia falsa tiene una herida mortal? Y bueno, en el versículo 21 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. ¿Y cuál es el tiempo que Dios le ha dado a esta iglesia falsa para arrepentirse? Pues tiempos y la mitad de un tiempo, dice el profeta Daniel, y 1260 días son los tiempos que Dios le ha dado a esta iglesia para ejercer su poder y a ver si se arrepienten. Pero no se arrepintieron. ¿Y dónde dice eso de 1260 días? ¿Y dónde dice eso de tiempos y medio tiempo? Vayamos a la Escritura. Esto es la Biblia habla. Mira, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, el libro de Apocalipsis capítulo 13, vayamos a leer los primeros versículos del Apocalipsis capítulo 13. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. La bestia, que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como la de león, y el dragón le dio su poder. Y el dragón, quien representa Satanás, pero también representa al Imperio Romano. El Imperio Romano también es representado por el dragón. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice el versículo 3, y su herida mortal fue sanada. Este es el periodo en donde Dios dice que la mandará a echar en cama, como muerta, enferma, pero no se arrepintió. ¿Y qué más? Su herida mortal fue sanada, dice. Y la bestia, versículo 5, fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. Ahí está el periodo de supremacía papal, los 42 meses. 42 meses por 30 días son 1260 días. Y la Biblia, nosotros hemos visto el método de interpretación profética, que es día por año, entonces son 1260 años. ¿Cuándo empezaron estos 1260 años? Pues estos periodos de 1260 años comenzó en el año 538, cuando empezamos a descubrir la iglesia de Tiatira en su apogeo en el año 538, cuando el Papa es establecido como cabeza de la iglesia. En el año 538 el Papa es establecido como cabeza de la iglesia y reinó sobre todo el mundo conocido de Europa en esos momentos por 1260 años. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que marcó el final de esos 1260 años? 1798, la caída de el poder político de Roma, cuando el Papa es llevado cautivo por el general Berthier a órdenes de Napoleón Bonaparte. Es llevado cautivo a Roma, se le expropian las tierras y ya no tenía poder sobre el mundo político. Sí, siguieron habiendo papas, pero ya no tenían poder político, estaban ocultos, solamente eran para la iglesia católica, nada más.
pero ya no podían gobernar sobre Europa como lo habían hecho hasta que Berthier llevó cautivo al Papa. Entonces ese cautiverio del Papa fue la herida de muerte que luego se sanaría, porque dice su herida mortal fue sanada. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2 entonces. Volvamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 para seguir desglosando. Entendimos esto entonces, que Jezabel representa, no es la Jezabel de Acab, es lo que ella hacía. Representa ese movimiento que logró seducir a los cristianos, como sedujo a Acab, Jezabel, logró seducir a los cristianos y llevarlos a un lugar de preponderancia, a tal punto que se puso como lugar de reinar ante los gobiernos de Europa. No era el propósito de Cristo lograr una iglesia que gobierne a los poderes políticos. El reino de Cristo no era de este mundo. Sin embargo, esta persona reinó sobre todos los poderes mundanos durante 1260 años, 42 meses o tiempo y la mitad de un tiempo, como decía Daniel. Bien, vayamos entonces a seguir leyendo lo que habla Apocalipsis capítulo 2. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículos... Dice, versículo 21, habíamos quedado: le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. He aquí yo hecho en cama. Aquí está el periodo donde la bestia no es, o sea, tuvo su herida de muerte. Hecho en cama a los que con ella adulteran también. Pero, hermano, ¿quiénes son los que con ella adulteran? Pues las hijas de la ramera. En Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17, esa mujer, Babilonia la grande, la madre de las rameras, es la misma de este periodo de Tiatira, que enseña a fornicar a todo el pueblo cristiano, a abandonar la verdad de la palabra de Dios, adulterándola con herejías paganas y mundanas. ¿Cómo? ¿Cuáles son las herejías paganas y mundanas? Pues te mencionaré dos, que son las preponderantes: la inmortalidad del alma, y el santo día de reposo pisoteado por la adoración a Dios, al Dios Sol, que se adoraba el domingo. Entonces allí está el problema, que es una iglesia que enseña a fornicar a los hijos de Dios. Así como Jezabel enseñó a Baal a llevarlo a esas fiestas de adoración a la diosa Astarte, ¿verdad?, donde valía todo. Entonces, del mismo modo, esta iglesia de Tiatira, este periodo de la iglesia de Tiatira, surge este hombre de pecado, simbolizado por esa Jezabel, que enseñó a fornicar al verdadero pueblo de Dios, a tal punto de que casi lo logra extinguir. Antes el cristianismo era perseguido por los césares, y cuando mataban a uno surgían 10. Satanás vio eso y dijo: no puede ser, tengo que idear otra forma para vencer esto. ¿Y cuál fue la forma? Pues la infiltración. Y ya no se conformó con la infiltración, sino que ahora sí se coloca él en el trono de donde debe reinar Cristo. ¿Y cómo? A través del hijo de pecado, el hombre de perdición. Esa misma y Jezabel estaba simbolizando a estos personajes, al sistema papal romano. Bien. Entonces, versículo 22 dice: yo he hecho en cama a los que con ella adulteran, y es muy grande la tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Pero resulta que no se arrepintieron. Versículo 23, y a sus hijos mataré con penosa muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño
la mente y el corazón. Por eso la vista de Dios era como ojos de fuego, donde con los rayos de fuego Dios podía ver todo lo que pasaba en el corazón de este periodo de la iglesia. Este es el periodo de la iglesia más triste, porque es el periodo de 1260 años de supremacía papal, en donde la Biblia fue prohibida, en donde los que creían estudiar la Biblia tenían que esconderse en las montañas, lejos de la corrupción de los reyes y los papas. Dice el versículo 24, pero a los demás, ahí está hablando de ese remanente fiel, pero a los demás que no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las profundidades de Satanás, al error, a la mentira, a la prevaricación, a la enseñanza de doctrinas erróneas y falsas, ya hemos mencionado dos, ¿verdad?, que eran las principales, y sobre esas se basa toda la religión pagana y la religión falsa que hoy llaman cristianismo, ¿verdad? Sobre eso se basa, no sobre los escritos de la palabra de Dios. Bien, dice, habíamos quedado en el versículo 24, vamos a leerlo de nuevo, pero a los demás en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más. Los pobres valdenses, los albigenses, estaban perseguidos por esta iglesia romana que se llamaba cristiana. Ellos todavía podían leer la Biblia a escondidas. El pueblo no la podía leer. Y ellos se encargaron de hacer las obras, como eran comerciantes, se infiltraban en las ciudades para comerciar con sus productos y los envolvían en las hojas de la Biblia. Le hacían llegar la Biblia a la gente, ¿verdad? Muchas veces fueron vendidos por eso. Muchas veces fueron entregados a los poderes civiles por desobedecer la orden de que el que leía la palabra de Dios sin ser sacerdote no era nada más que un hereje. Así se los llamaba, herejes. Bien, versículo 25, solamente aférrense a los que tienen hasta que yo venga. Lo mismo nos dice Dios a nosotros hoy. Aférrate a lo que tienes, aférrate a Dios, a su verdad, a la palabra de Dios, hasta que Él venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A los que no se contaminaron con el vino de Babilonia, a los que no siguieron en pos de Jezabel y adoraron a las deidades paganas, cometiendo actos de inmoralidad sexual y comer sacrificio a los ídolos. Nosotros no debemos hacer esas cosas. Mi hermano, esperemos que este mensaje, hay mucho para hablar con respecto a esto, profundizar, pero no hemos querido hacer un video muy largo porque ya hemos explicado estas cosas a través de otros estudios, y entonces sería redundar en lo mismo. Y es justamente este periodo histórico de Tiatira la que nos habla de ese cuerno pequeño, la que nos habla del hombre de pecado, del hijo de perdición, de su herida mortal que fue sanada, de ese tiempo que Dios le da para que se arrepienta, pero que no se arrepintió. Entonces vemos que lamentablemente esta iglesia cada día está más lejos de Dios. Pero Dios se guarda un remanente. Y como hoy día, en la confusión del cristianismo, porque hoy día también Satanás se maneja a través de la confusión, de mezclar doctrinas erróneas, como en los tiempos de la Edad Media, hoy todo el mundo tiene su Biblia. Hoy los hermanos de otras denominaciones que guardan el domingo tienen sus Biblias y dicen ser
los que obedecen a Dios y sin embargo adoran en domingo, porque se les ha enseñado la herejía que vino desde allí, desde este periodo histórico, que el domingo es el día de reposo y que el sábado era para los judíos, no es para el pueblo de Dios. El sábado era para los judíos. Entonces siguen manteniendo la misma doctrina que se introdujo en el cristianismo a través de este hombre de pecado, del hijo de perdición. Bien, versículo 27, Él los guiará con cetro de hierro, con vaso de alfarero, son quebradas, y así yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojalá tú y yo tengamos oído para oír lo que el Espíritu nos habla a través de estos mensajes. Estos mensajes son periodos históricos, pero algunos periodos históricos también se repiten en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Muchos podemos estar teniendo o estar pasando por la experiencia que pasó el pueblo de Dios en la época de Tiatira. La mezcla de la verdad con el error, la mezcla del paganismo con el cristianismo, la mezcla de misturar lo santo con lo profano y hacer una religión a nuestra medida. Eso es lo que hizo la iglesia en el periodo de Tiatira, hacer una religión a su medida y lograr poder para gobernar, para mandar y gobernar y reinar el mundo. Bien, hermano, hemos finalizado el estudio de hoy. Esperemos que haya sido de tu agrado. Si quieres o tienes inquietudes con respecto a este tema para profundizarlo más, comunícate con nosotros, mándanos mensajes a través de los comentarios abajo del video y podemos responderte con respeto, con altura, con la palabra de Dios sobre todas las cosas, para que tú puedas entender más con respecto a estos periodos que hemos hablado, primero de 1260 días, de 42 meses, de tiempo y medio tiempo, y del cuerno pequeño, y de todas esas cosas que muchos no lo entienden y que muchos no saben, y otros sí lo saben, pero no los repasan. Y eso también es un error. Muy bien, hermanos, estamos agradecidos a Dios por esto. Suscríbete a nuestro canal, comparte estos videos y dale like si te gustan. Envíanos tus inquietudes, tus pedidos de oración, ¿por qué no? También tus pedidos de oración. Bien, vamos a terminar el estudio de hoy entonces con una oración. Vamos a ponernos de rodillas a buscar a Dios y terminaremos el estudio de hoy y nos encomendaremos en el resto de este sábado para que Dios dirija nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque nos has permitido abrir tu palabra, leerla, estudiarla, para comprender más acerca de estos periodos de la iglesia que tú has dejado establecido en el libro del Apocalipsis. Gracias por tu amor y tu bondad, gracias por tu inmensa misericordia, porque nos permite, Señor, conocer la luz de la verdad. En tus manos nos encomendamos, Padre amado, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, como decimos después de cada estudio durante estos 2 años que estamos haciendo material para la causa de Dios, que la palabra de Dios sea una luz en nuestro camino y que ilumine nuestro sendero. Que el Señor los bendiga, los guarde. Hasta nuestro próximo encuentro. Los llevo en mi corazón. Que Dios me los bendiga. Un abrazo grande, hermanos.